puede decir peso volumétrico seco, densidad seca, que es la misma. Tiene 1.660 kilos por metro cúbico. El porcentaje de humedad tiene 8%. La gravedad específica de los sólidos es 2.7. Dice, bueno, estamos adoptando 1 centímetro cúbico de suelo. Para 1 centímetro cúbico de suelo, dice. Calcular volumen de vacíos, porosidad, relación de vacíos, humedad de saturación. Entonces, lógicamente, aquí estamos tomando, como decía aquí, el volumen de la masa igual a 1. Y gamma del agua y también 1. Bien, entonces resolvemos el problema. Entonces, nos está pidiendo volumen de vacíos, porosidad y relación de vacíos, humedad de saturación. Entonces, ¿qué hacemos? El volumen de la masa es igual al volumen de los sólidos más volumen de vacíos. Y el volumen de vacíos es igual al volumen de la masa más volumen de los sólidos. Estamos despejando aquí, sería, aquí está mal aquí, menos el volumen de los sólidos. Ahí, aquí estamos en la equivocación. Ya, está igual que aquí. El volumen de vacíos, entonces, como estamos tomando el B sub M igual a 1, entonces viene a ser 1 menos B sub S. Y sacando de la fórmula de la gravedad específica de los sólidos gamma sub S, sacamos, reemplazamos y vamos a tener G sub S va a ser igual al peso seco sobre B sub S. Entonces estamos sacando de esa fórmula y calculamos el volumen de los sólidos. Entonces el peso de los sólidos por gravedad específica de los sólidos por gramo del agua. Entonces, reemplazando ahí, entonces, o sea, tenemos este valor, volumen de vacíos va a ser 1 menos, que es volumen de los sólidos, reemplazando aquí tenemos eso. Y también el gamma del suelo, o sea, el peso específico seco, densidad seca, tenemos gamma D es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de la masa, o volumen aparente también se llama esto. Entonces aquí sacamos el peso seco. Tenemos el gamma D que ya está como dato, y tenemos peso M que es 1. Entonces aquí sacamos peso seco. Gamma D por 1 igual a 1.660 gramos. Bueno, entonces eso sería el peso seco. Ahora el volumen de vacíos es igual a 1 menos volumen de los sólidos sobre 2.7 por 1. Este valor 1 es el gamma del suelo, perdón, del agua. Entonces B sub B, o sea, volumen de vacíos, es igual a 0.385. Entonces también dijimos anteriormente que el volumen de la masa es igual al volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Despejando ahí sacamos volumen de los sólidos, es igual al volumen de la masa menos el volumen de vacíos. 1 menos este valor que calculamos ya. Entonces el volumen de la masa nos va a dar 0. El volumen, perdón, los sólidos nos va a dar 0.613. Y la porosidad es volumen de vacíos o volumen de la masa. En el volumen de vacíos tenemos 0.385, que es este de acá, entre 1, nos da 38.5%. Sobre la porosidad es 38.5%. Pero con este mismo valor ya podemos calcular la relación de vacíos también. Pero sigamos aquí. El volumen de vacíos, dices, ocupará 38.5% y el volumen de los sólidos ocupará 61%. 61.5 más 38.5% es 100. Entonces la cantidad de agua necesaria para ocupar los vacíos será 0.38 centímetros cúbicos. Ahora vamos a calcular la humedad de saturación. La humedad de saturación, sacamos de esto. La humedad de saturación es igual al peso del agua sobre el peso. Esta es la humedad, tenemos 23.20%. Podemos calcular, como estamos solo está saturado donde nuestro valor, pero si no, debería ser otro valor. Pero también podemos calcular por esta fórmula. 1 sobre gamma D menos 1 sobre G sub S por 100. Reemplazando valores, tenemos igual a 23.20%. O sea, podemos calcular esto. Ahora, la relación de vacíos también podemos calcular por otras fórmulas. A ver, ¿qué fórmula conocen para calcular la relación de vacíos?
¿Correcto? ¿Alguna otra fórmula para calcular la relación de vacíos? Este es el grupo B, ¿no? ¿Hola? Sí. A ver. ¿Aliendres González está? Antonio Vilca Javier. El volumen de vacíos, dijo, ¿no, ingeniero? Sí, la relación de vacíos. ¿Con qué fórmula la pueden calcular? Relación de vacíos puede ser volumen de vacíos sobre el volumen del sólido, es una opción. ¿Y la otra? Después tenemos el volumen total sobre volumen de sólidos menos 1. No. La relación de vacíos puede calcular por gamma su S, que es el peso específico de los sólidos, sobre menos 1. Aquí tenemos, fíjense, tenemos 2 puntos. Aquí tenemos su S, a ver. Ingeniero, disculpe, esa fórmula de volumen de vacío no está mal, ¿no sería menos? ¿No sería el volumen de la masa menos? Sí. Claro que por eso dije que había un error aquí al despejar. Pero aquí está bien ya la fórmula. 1, porque estamos considerando B sub M igual a 1. Menos B sub S es este volumen de vacío. Listo. Entonces, G sub S. S es igual a ¿cuál? A gamma sub S sobre gamma del agua, ¿verdad? Entonces ahí sacan que gamma de los sólidos es igual a G sub S por gamma del agua. Igual a 1. Por tanto, gamma sub S le va a dar ¿qué cosa? Igual a 2. Ahí tenemos datos aquí de G sub S. 2.7. Nos reemplazan la ecuación. 2.7 dividido entre gamma D también tenemos, que es esto. 10 kilos por centímetro cúbico, entonces ahí está directamente 1.6. Ya vamos por centímetro cúbico. 1.66 menos 1. A ver, calculen ese 2.7 dividido entre 1.66 menos 1. ¿Cuánto da? La relación de vacío. 0,63, ingeniero. 0,63. Después donde calculamos la relación de vacíos se quiere. La relación de vacíos. A ver, utilicen otra fórmula y calculen la relación de vacíos, tiene que darles igual. Alguien me decía, a ver, dícteme una fórmula de relación de vacíos. Volumen de vacíos es el volumen de los sólidos, ¿no? ¿Así, no? Sí, ingeniero. Sí. Volumen de vacíos es el volumen de los sólidos. ¿Ya? Entonces, ¿el volumen de vacíos cuánto vale aquí? 0,385 dice aquí. Exactamente, 0,385, ¿no? Dividido entre el volumen de los sólidos. El volumen sólido por aquí hemos calculado. Que es este, 1.66. ¿Cuánto es eso? 0.2319. No puede ser. A ver, calculen el volumen de vacío. ¿Cuánto estamos? La fórmula de la relación de vacío que va a poder revise. El volumen de vacíos está mal. 1.66. A ver. A ver, revisen la fórmula. ¿Relación de vacío igual a qué?
volumen total sobre el volumen de sólidos menos 1. Es una forma. ¿Y la otra? Peso. Porosidad. W. Ingeniero, yo igual tengo las mismas del compañero. Volumen de vacío sobre volumen de los sólidos y gamma sub S sobre gamma sub D menos 1. Ya, volumen de vacío sobre volumen de los sólidos. Volumen de vacío sobre volumen de sólidos. El volumen de vacío, ¿cuánto nos dio? Vamos a ver, chequear. Volumen de vacío nos dio. Volumen de vacío nos dio 0.31, ¿no? Volumen de los sólidos, ¿cuánto es? Volumen de los sólidos. Volumen de los sólidos. Volumen de los sólidos es 0,615, ¿no? Sí. Volumen de vacío, volumen de los sólidos. Volumen de vacío. Sí, este es 0,615. Da 0.6263. 0,615. ¿Cuánto da? 0. 0.6263. 62,3. Entonces da igual que el otro, ¿no es cierto? Sí. Entonces puede calcular de varias fórmulas, o sea, de varias maneras. Va a variar un poco en los decimales. Pues justamente quería yo que manejen ustedes su formulario. Bien. Ese tampoco no es muy, ¿no? Aquí, mediante un ensayo de compactación, se obtuvo los siguientes datos. Aquí, por favor, van a corregir. Este es 2023 gramos de suelo. Ya. El volumen del molde es 1/30 pies cúbicos, que corresponde a 944 centímetros cúbicos. Humedad, el porcentaje de humedad de compactación es 14%. Y la densidad referida al peso seco es 1.88. Y G sub S es 2.60 grados de ciclo de los sólidos. Y peso expresivo del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Calcular peso húmedo del suelo compactado. El peso, el porcentaje de humedad de saturación. Tomando un suelo compactado con un volumen igual a 1 centímetro cúbico, calcular volumen de vacíos, peso específico, saturado y grado de saturación. Entonces, tenemos aquí parece que hay una sola metro cúbico sobre la masa, por volumen de la masa, por la humedad. Sí. Eso como esto. Y el 1.88. Entonces aquí tenemos el gamma de que estamos calculando, es el peso de la masa por volumen de la masa por 100 más la humedad, por 100. Pero para no complicarnos podemos trabajar en decimales si quieren aquí. Pues si en decimal directamente ponen gamma de es igual al peso sobre volumen, 1 más la humedad. Pues de aquí estamos sacando este peso. Este peso está mal aquí es mejor. Aquí, por favor, este peso. Vos este peso. Ya. Al pasar a la
error y una equivocación. Esto volviendo, eso. Ya, entonces tenemos solamente los datos, esto es molde, humedad y gama de queso y así, digamos, con eso calculamos todo. Entonces aquí estamos calculando justamente el peso de la masa. Esta fórmula. Entonces tenemos igual, a ver, calcúlenlo por favor, aquí no tengo el resultado. ¿Cuánto es 1.88 por...? ¿Lo pueden calcular por favor? Y entonces el volumen de la masa no está, digamos, porque estamos calculando el volumen de la masa, ¿no? El volumen de la masa lo tienen por acá. ¿Saben cómo hacer la compactación, cierto? La compactación se hace en un molde. 1/30 pies cúbicos. Entonces, ese es el volumen de la masa. No, me refiero al peso de la masa. Por eso estamos calculando este peso de la masa aquí, con eso. De esta forma. Pero tenemos datos, ingeniero, el peso de la masa ahí. Entiendo que este dato está mal, bórrenlo, le digo. Este dato. O sea, ese dato no existe. Sí, este dato no puede mal esto. Entonces, los datos son el volumen del molde, que es este, la humedad también, la densidad, también tenemos la gravedad específica y la esos son los datos. Ingeniero, ¿Sí? me da 2023.18. Aquí, entonces, le han puesto el resultado ahí. Aquí. ¿Cuánto le da? 2023.18, pero lo veo muy alto, ¿no? Está bien, porque tiene el molde 994. Ah, ya. ¿Está bien? Aquí está mal de todos modos. Esta es parte del resultado, lo pusieron aquí. Es 2023, borren este 2. 2023.18, así es el resultado que corresponde de aquí. Aquí póngale el resultado por aquí, no sé qué ha pasado aquí. Este resultado de aquí, 2023.18, le corresponde aquí. Se ha desconfigurado aquí. Este dato se ha ido aquí. ¿Ya? Entonces, peso de la masa es 2023.18. Ya. Ahora calculamos humedad de saturación. La humedad de saturación es 1 sobre gamma D menos 1 sobre G sub S multiplicado por 100. Entonces, tenemos este dato que es 1.88, que ya es este dato de densidad máxima, densidad seca, y 1 menos G sub S también tenemos 2.6, que es este, por 100, pues nos da 14.73%, es humedad de saturación. Luego tenemos aquí, vamos a calcular el volumen de vacíos. Estamos adoptando el volumen de masa, la masa igual a 1, porque dice mi enunciado, fíjense aquí, estamos adoptando. Aquí dice, ya hemos determinado el peso húmedo del suelo compactado, hemos calculado el porcentaje de humedad de saturación, hemos calculado que este y este. Ahora estamos calculando, tomando el suelo compactado, un volumen igual a 1 centímetro cúbico. Vamos a tomar el volumen de vacíos, porosidad, relación de vacío, etc. Todo lo demás calculamos en base a este dato. Estamos adoptando este volumen del suelo compactado como 1 centímetro cúbico. Porque con este igual podríamos haber hecho el cálculo, pero en este caso simplemente estamos haciendo una variante para tomando un volumen igual a 1, que se puede calcular también, nos va a dar lo mismo. Pues aquí tengo que gamma D es igual al perdón, aquí estamos aquí. Volumen de la masa igual a 1. El volumen de la masa igual al volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Entonces aquí saco volumen de vacíos. Volumen de la masa menos volumen de los sólidos. Bien, entonces, aquí, en esta misma fórmula de acá, le estoy reemplazando esto. El volumen de la masa menos, este es peso seco
sobre G sub S por gamma del agua. Eso sale justamente de la definición de este valor, fíjense. G sub S igual a gamma sub S sobre gamma del agua. Pero si yo reemplazo aquí este valor, el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, me va a dar esta ecuación. Estoy reemplazando con esto. Entonces tengo lo siguiente. Por el gamma D también tengo, que gamma D, un valor, tengo peso seco también y peso S también. Entonces de aquí voy a sacar, perdón, volumen de la masa también tengo. Estoy tomando 1. Entonces peso seco, ¿cuánto va a ser? Despejando de aquí, el peso seco es igual a gamma D por peso M. Gamma D va a 1.88 y el volumen de la masa es 1, por tanto va a dar 1.88 gramos. Ahora con eso calculo ya el volumen de vacío. 1, lo reemplazando en esta forma. 1.88 entre 1 que es el gamma del agua y 2.6 es el peso S. 2.77. Perdón, 0.277. Bueno, entonces ahora reemplazo aquí el volumen de los sólidos. ¿Cuánto va a ser? El volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. 1 menos 0.277 y bueno, entonces me da el volumen de los sólidos, me da 0.723. Más esto me tiene que dar 1. Aquí estamos verificando, aquí estamos sumando y nos da 1. Estamos adaptando este valor 1. Ahora, con este se puede calcular porosidad, volumen de vacío tengo, volumen de la masa que es 1 también, me va a dar 27.7% la porosidad. Y la relación de vacíos también, con el volumen de vacíos es el volumen de los sólidos. Tengo este valor, me da 0.838. Ahora entonces, también se puede calcular de la siguiente forma. Humedad por G sub S sobre 100. ¿Eso cuánto me da? 14 por 2.6 entre 100 me da este valor. Ahora calculen también E en función de gamma D, como hicimos acá, les va a dar igual. Pueden utilizar gamma sub S sobre gamma D menos 1, les va a dar también la relación de vacío. Verifíquenlo. Por humedad de saturación es esto. La humedad específica de los sólidos más la relación de vacío sobre 1 más la relación de vacío. 2.157 gramos por centímetro cúbico. El saturado. Teniendo el saturado pueden calcular gamma sumergido. ¿Cuánto vale el gamma sumergido? Hola. Sí, ingeniero. ¿Cuánto vale el gamma sumergido? Sería Gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. sí, El saturado es 157 menos 1. Entonces gamma sumergido 1.157. 1.157 gramos por centímetro cúbico. Bien. Después tenemos el volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100, o también pueden calcular por esta forma. Hacer humedad por G sub S sobre E. Nos da 95.04% de grado de saturación. Bien, entonces, a ver, calcúlenlo por acá, a ver qué nos da. ¿Cuánto vale el volumen del agua? Tienen el volumen de la masa igual a 1. Tendrían que calcularle los volúmenes que hemos hecho anteriormente, fíjense. Tienen que sacar de acá. ¿Cuánto vale el volumen de vacíos?
el volumen de la masa con el volumen de los sólidos, ¿no? Verifiquemos con eso. Volumen de vacíos. 0,277. Ese es el volumen de vacíos. Sí. Y volumen de los sólidos 0,723. Reemplaza acá y calcule cuánto le da la humedad de saturación. Pero el grado de saturación, no, el grado de saturación. ¿Es igual que esto? Verifica. Ingeniero, creo que ahí ya está multiplicado por 100, ¿no? En esa... Aquí está por 100. Sí. Aquí igualmente, esto le va a dar en decimales, pero está multiplicado por 100. Y Sí, está bien el resultado. verifica, ¿no? Con esto. Eso, está multiplicado por 100. El grado de saturación se expresa en porcentaje. Este creo que ya hemos hecho, ¿no? Creo que sí. Era detener gravedad específica de los sólidos, que eso es. Ya lo hemos hecho completo. ¿Lo hicimos o no? A ver, vean. Es que estoy confundiendo con otro grupo. Lo hemos hecho. Bien. Determina las presiones en cada estrato. No lo hicimos. Ya. De acuerdo a la figura, trazar el diagrama de presiones efectivas debido al peso propio del suelo. Aquí está el nivel del suelo y encima tenemos agua, que tiene una altura de 3.5 metros. Y abajo tenemos arena. Desde el nivel 00 aquí tenemos a los 6 metros tenemos arena y tiene GSUS 2.65 y la porosidad tiene 40%. Dice que la arcilla es impermeable. Eso que significa que está seco. Bien, entonces vamos a calcular primeramente, ¿no es cierto?, para esta cámara de aquí. Vamos a calcular el gamma sumergido. Escúcheme, anótenlo bien, por favor. La presión total, anoten la presión total, es igual a la presión efectiva más la presión neutra. La presión neutra es gamma del agua multiplicado por la altura H. Si despejamos de ahí, nos va a quedar presión efectiva, pongan sigma prima si quieren, presión efectiva, o también llamada presión intergranular, a la presión total menos la presión neutra. Repito, la presión neutra es el peso específico del suelo multiplicado por su altura. Entonces hay dos formas de calcular la presión efectiva. Si quieren, lo calculan primeramente la presión total, después la calculan la presión efectiva. Entonces, bien. Ahora, entonces vamos a empezar a calcular. Como está aquí debajo del nivel de agua, estamos tomando como gamma sumergido.
con los datos de acá estamos calculando su gamma sumergido, que es igual a G sub S, que es este valor de aquí, 2.65, 1 menos la porosidad, que es 0.40, multiplicado por gamma del agua, por 1. Esto nos da 0.99. Muy bien. Ahora el gamma saturado, ¿cuánto será? Ustedes tienen que ahorita el gamma sumergido. ¿Y cuánto vale el gamma saturado? El gamma sumergido más el peso específico del agua. Exactamente, el gamma sumergido más el gamma del agua. Entonces el gamma del agua es 1, entonces ¿cuánto va a ser el gamma saturado? 1.99. ¿Sí? Entonces la presión total, ¿cuánto sería aquí? Aquí. No está calculado eso, pero yo quiero, aquí estamos calculados, hemos calculado presión efectiva. No lo voy a decir, pero bueno, aquí vamos a sacar primeramente para que no se equivoque, mejor no hablar de eso, les voy a confundir. Y aquí estamos teniendo, entonces hemos calculado el gamma sumergido para este suelo. Ahora el gamma para este de acá. ¿Qué dice? Dice que es impermeable. Entonces estamos calculando gamma sub S, porque está diciendo impermeable. Entonces tenemos G sub S 1 más E por gamma del agua. Entonces tenemos que 4.65 y tenemos E. Empezamos aquí, 1.66 gramos por centímetro cúbico. Aquí no hay agua. Entonces calculamos ahora las presiones. La presión efectiva de este valor va a ser, mira, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el peso del agua. Y aquí tenemos el gamma sumergido. Entonces, este sigma sub 6, y pongan prima aquí, por favor, ya que gamma sumergido. Presión efectiva. Presión total, cuando nos refiramos a la presión efectiva, van a poner sigma prima. Clica con sigma prima. Aquí. 0.99, que es la presión efectiva, que es sumergida, multiplicado por su altura, que es 2. ¿No? Aquí tengo 3.50. Y 6 menos 2.50, ¿cuánto es? ¿Qué altura tiene este trato? 2.50. ¿Vale? Porque tengo 3.50 aquí y tengo 3.50 de agua. Entonces mi suelo es 6 menos 3.50, que es 2.50. Por el peso específico sumergido, más 1 por 6. Es 1 por 6, que es netamente el gamma del agua, que es 1 multiplicado por su altura, está aquí. Peso por 6. Entonces, el peso del agua. Entonces, este es igual a 8.847.5 gramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión efectiva. Ahora aquí estaríamos en este nivel. Ahora sí quiero calcular a los 15 metros por medida aquí. Hacemos esto. Entonces la presión efectiva será igual. La presión efectiva en el punto 2, en esto, que es 0. Es que es 847.5, más el gamma que hemos calculado de la arcilla, multiplicado por 900. Correcto. Aquí tenemos 6
Con 1.66 millones de litros. Ahora, 15 menos 6, ¿cuánto da? 900. Estamos tomando en cuenta esto. Aquí se de aquí. Entonces, en el efecto todo esto, volumen de agua desde aquí hasta aquí. Y aquí no tenemos agua, entonces directamente vamos a multiplicar más su S multiplicado por esta altura. 15 menos 6 es 9. Entonces esto va a ser 1.66 multiplicado por 9. ¿Qué es esto? 1.66 por 9. Entonces, aquí nos da un total de... Aquí nos daba 487.5 gramos por centímetro cuadrado. Eso que es este de aquí. 1.66 por 900. Nos da igual a 240. Explíquenos, por favor, aquí está mala esta operación. 847.5 más 1.66 por 900. ¿Cuánto de esto? Es más de esto. En eso de ahí. Sale 2341. Sí, ahí no te lo digo, por favor. Sí, es verdad. Esto, más esta operación, tiene que ser este resultado. Aquí tenemos el resultado. ¿Cuánto me digo? 2000. 2341,5. Entonces serían 2000, no estamos mostrando unidades. A ver aquí cómo se da. Esta unidad de aquí nos da gramos por centímetro cuadrado. Entonces, vamos a ver. Estamos chipando aquí. Ahí en el 2, fíjense aquí. 0.99 gramos por centímetro cúbico. Por 250, ¿verdad? Porque pues, 2.5 está en metros. En cambio, aquí tiene que ser en centímetros, ¿sí? Consíguenos, por favor, esto. 0.99 por 250. No es 2.5. Estamos trabajando en centímetros, porque este 0.99 tenemos en gramos por centímetro cúbico. Con 0.99 por 250. Más 1 por 600 tiene aquí. No es 6. Sale lo mismo. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto sale? 847.5. 2000. 847.5 me salió ahí. 2847, ¿no? Punto 5, ¿no? 847.5. Y entonces aquí le faltan 2. 2847.5. No, ingeniero. Sí, Sale no. ingeniero ahí. Sale ¿Perdón? así, no. Sale esa No, por eso la resultado. operación está mal, porque fíjense, 0.99 nos da aquí gramos por centímetro cúbico. Y la altura tiene que estar en centímetros, aquí está en metros. Pero el resultado sale lo mismo que está ahí, ingeniero, convirtiéndolo a centímetros. ¿Le sale igual? Sí, El ingeniero. resultado sale ese, ingeniero. Sí, lo que pasa es que ese es hasta la arena. El otro es ya hasta los 15 metros. Ahí, entonces, Con los 9 metros nos faltan. da 800 Ese está bien. gramos por centímetro cuadrado. Entonces, ahora, esta expresión de aquí sumamos acá. Lo calculamos a los 15 metros, entonces va a ser 807.5 más 1.66 por 900, ¿no? ¿Aquí cuánto sale? 2341,5. Aquí sale 2. Aquí así, entonces tienen que salir de 2000. ¿Cuánto me digo? 2300. 41,5. Como así. Gramos por centímetro cuadrado. ¿Qué sería, no? A ver, 400, a ver, más
Estas unidades estamos hablando gramos por centímetro cuadrado, ¿no? Aquí. Gramos por centímetro cuadrado. Entonces, más, tendría que hacer esto 1.66 gramos por centímetro. Exacto, nos sale 2.341.5 gramos por centímetro cuadrado. Eso sale. Ahora, si lo convertimos en kilos, ¿cuánto sale eso? Sale lo mismo, 2,34 kilogramos. 2,34 kilos por centímetro cuadrado. Sí, está bien eso. Está bien, entonces, ya. Entonces ahora calculamos ¿cómo se llama? El diagrama de presiones. Aquí, el nivel de agua está acá, a 350, pero como no tiene agua, entonces no hay presión efectiva, es el mismo valor de la presión total. Entonces, en este caso, no hay presión efectiva aquí. La presión efectiva es la presión, por eso se llama presión granular, intergranular o presión efectiva. Esa es la presión, ¿no es cierto?, debido al contacto entre granos del suelo. Entonces ahí no tenemos presión efectiva. Y a los 6 metros sí tenemos bien. Desde ahí 0.85 y aquí 2.34 gramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión efectiva. Aquí en esto vamos a calcular la presión total y la presión efectiva. Aquí solamente hemos calculado presión efectiva. Para el perfil del terreno indicado, trazar el diagrama de presiones debido al peso propio del suelo. Aquí tenemos, donde está el nivel de agua, tenemos como nivel 0,0. De aquí para arriba tenemos 280 metros. Y de aquí para abajo tenemos 4.20 metros. Aquí igualmente, aquí más abajo tenemos 6.70 metros. Más abajo 10.40 metros. Y entonces, esta arena húmeda, aquí también la arena, arcilla saturada, y aquí tenemos arcilla impermeable también. Aquí roca. Vamos a calcular las presiones totales y efectivas. En la primera camada, 280 centímetros. El gamma sub m, porque fíjense aquí nos está dando gamma D, pero nos da humedad. Entonces con eso calculamos gamma sub m. Gamma sub m va a ser igual a gamma D por 1 más la humedad. Entonces nos da 1.68 gramos por centímetro cúbico. La segunda camada, tenemos la primera camada, segunda camada, tercera y cuarta camada. Entonces, la segunda camada es 420 a la altura. Y tenemos, igualmente, los datos que es menos 1 menos la velocidad por gramo del agua. Entonces calculamos el gramo sumergido. Entonces, aquí nosotros teníamos, fíjense ustedes, teníamos también como el dato aquí en esto, ya teníamos este es el 2. Aquí. En la primera tenemos gamma D y hemos calculado este valor. Es el gamma sub m. Con esta fórmula hemos calculado gamma sub m. Ahora vamos a calcular para esto de aquí. Camada 2 con un nivel a los 420. De aquí 0,0, entonces aquí 420. La segunda cámara por 120. Entonces tenemos los datos que a su S menos 1 menos la porosidad por gramo del agua. Aquí nos da el gramo sumergido 1.1. Entonces, ahora esto sería para la cámara 2. Aquí pongan 3, por favor, aquí dicen, no, aquí, tercera, esta es para la tercera cámara. Para la tercera cámara es el gamma, porque tenemos gamma saturado. El gamma sumergido va a ser igual a gamma saturado más gramo del agua.
en esta tercera camada. Tenemos el gamma saturado de 1.7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, aquí estamos calculando el gamma sumergido, para eso. Tenemos la camada 3. 1.7 menos 1 nos da 0.7 gramos por centímetro cúbico. Y la cuarta camada nos dice que es impermeable y también calculamos gamma su S. El su S, 1 más E por gamma del agua. Entonces, 1.56 gramos por centímetro cúbico. Pero con todos estos datos vamos a calcular presiones en cada punto. La presión total en la camada, en el nivel 00, el nivel 00 está aquí. Aquí, nivel 00, entonces tenemos 280 de altura. Entonces tenemos el gamma sub m que calculamos por 280, tenemos 470.4 gramos por centímetro cuadrado. Esta es presión total. Y la presión ya, entonces estamos calculando aquí. Ahora fíjense, ¿por qué no estoy calculando presión efectiva aquí? Porque no hay columna de agua. Dice arena húmeda, no está saturada, tampoco está sumergida. Entonces estoy calculando solamente gamma sub m. Entonces en ese caso, en ese caso, la presión efectiva es igual a la presión total, porque es solamente arena húmeda. Entonces directamente es el gamma sub m multiplicado por esa altura, nada más, aquí en esta línea. Ahora aquí sí ya va a ver la total y la presión efectiva. Entonces aquí calculamos, la presión total en A es esta. Ahora, en esta presión total, estamos calculando presión total. Presión total en A más el gamma saturado por la camada 2 multiplicado por H2. Entonces nos da 2.1, 420, nos da 1350.4. Muy bien. Ahora la presión efectiva, yo voy a calcular de la siguiente forma. La presión total en A más el gamma sumergido por H2. Entonces me va a dar gamma sumergido de 1.1 por 420, me da 932.4 gramos por centímetro cuadrado. Y en el C hago lo mismo. La presión total en B más el gamma saturado por H3. Esa es la presión total. Y la presión efectiva, o sea, la presión efectiva en B más el gamma sumergido multiplicado por H3. El gamma sumergido lo hemos calculado, que era igual a 0,7, que es el que de aquí. Por la altura de 250, total me da 1107.4 gramos por centímetro cuadrado. Y en el nivel 10 tenemos esto. El total va a ser la presión total en C, más el gamma saturado por H4. Entonces tenemos esto más 1.56 por H4. ¿Por qué estoy sacando, fíjense aquí? Tengo yo el nivel 00 aquí. Entonces acá es 420. Pero aquí es 670, perdón, 6.7 menos 420. Y aquí va a ser 1040 menos 6.7. Las alturas. Porque aquí se está sumando 420, 670, 1040. Entonces hay que hacer la diferencia aritmética para que podamos calcular la altura de cada uno. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces en el nivel número 10 tenemos la presión total en C, más el gamma saturado por H4. H4 es justamente este menos este.
9370. Y la presión efectiva va a ser igual a la presión efectiva en 6, que es este de aquí, más el gamma saturado. ¿Por qué? Porque estamos admitiendo, ¿no es cierto?, que sin tener que no hay agua, entonces por 10.4. El gamma saturado es 1.56 por 370. Muy bien. 1684.6 gramos por centímetro cuadrado. Bien. Entonces, con estas presiones que tenemos, vamos a graficar. Aquí solamente graficando aquí en este mismo diagrama podemos hacer las dos gráficas. Uno para la presión total, otro para la presión efectiva. Aquí no solamente hemos hecho la presión, en este caso la presión total es igual a la presión efectiva, que es 470. Aquí hemos hecho para la presión efectiva. Este diagrama solamente corresponde a la presión efectiva. Es 932, que es este de aquí. Y aquí tenemos 1107.4. Aquí está en una camada de menos 670. Y nuestra menos 1040 tenemos esto. 2354.6. Perdón, la efectiva tenemos 1600, que es este aquí. Esta expresión efectiva es este valor de aquí. Aquí hay un error por acá. Estamos calculando el diagrama de la presión efectiva, entonces todos son efectivos. En cambio aquí estamos poniendo acá la presión total y no es así. La presión efectiva no es este valor. La presión total es esta, pero la presión efectiva es esta. Entonces la presión efectiva viene a ser 1684.6. Corrigen por favor aquí. Aquí viene a ser 1684.6. Y la presión total sería con esto. Tendría que ser un diagrama aquí, con este valor de acá, con esto y con esto. Sería presión total. Solamente el diagrama corresponde a la presión efectiva. Hay que hacer otro con la presión total. O si quieren pueden poner en la misma gráfica las dos presiones. Bueno. ¿Por qué estamos calculando en realidad la presión? Nadie me preguntaba, ¿para qué se calcula la presión efectiva? Cuando en un suelo incrementamos una carga, hay mayor interacción entre granos. Y por consiguiente, aumenta la presión efectiva. ¿Por qué? Porque justamente todas las partículas sólidas son las que soportan el proceso de corte. Entonces, al incrementar la presión, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo el volumen de vacíos. Al haber variación del volumen de vacíos, entonces va a haber asentamiento en las estructuras. Entonces, todos los cálculos de asentamiento por consolidación hay que tomar en cuenta la presión efectiva, no la presión total. Porque soporta justamente la parte intergranular, los granos. Igualmente, cuando se hace la corrección por presencia del agua, cuando hacemos corrección para el número de golpes de SPT, también hay que calcular con la presión efectiva, no con la presión total. Se dio una tarea, creo que la primera o la segunda clase fue, dijimos, ¿no es cierto?, del número de golpes del ensayo de SPT. Hay una corrección justamente por presión intergranular o presión efectiva. Y justamente ahí es útil. Ustedes tienen que calcular esta presión efectiva a cada metro, si hay presencia de agua. Este tampoco lo hemos hecho, ¿no? Con ustedes lo hicimos ya, este ejercicio. Calcular densidad relativa. No lo hicimos, ingeniero. Lo hicimos, ingeniero, creo. A ver, fíjense.
por favor. Creo que no, ingeniero. Ya, pues lo hacemos. Antes que me olvide, por favor, la presentación de todas las preguntas de los temas desarrollados, más las tareas de investigación que se dio, me lo tienen que entregar. Inicialmente había dicho que el plazo era una semana, ¿no es cierto? Pero ahora, como no sé si han presentado ya todos los anteriores, pero quisiera que me lo presenten todo. Hoy es lunes. Supongo que lo tienen hecho. Lo presentan el miércoles. Lo entregan al auxiliar. Eso para que vaya corrigiendo ya, porque equivale a un examen. Todo eso. Ponen en orden, por favor, todo lo que es la parte de investigación, ponganlo como un anexo, aparte, de cada tema hay preguntas. Pónganla ahí, o si no, hagan todas las preguntas de investigación a un lado, al final lo ponen, para que vean lo que han hecho. Vaya calificando porque no tenemos mucho tiempo para pasar las notas, que se acaba el semestre. Ya tienen hecho seguramente, ¿no? O no tienen. ¿Hay que hacer el resumen más o solo las investigaciones? No, el resumen de cada pregunta del cuestionario que le digo. Los prácticos esos que mandó, eso compañero. Claro. El cuestionario que le di dice, por ejemplo, que soy yo de granulometría, está haciendo una pregunta de ese tema. ¿Cierto? Sí, hay como 6 preguntas, 7, hasta 10, ¿no? Ese tema me lo entregan. Supongamos, por ejemplo, en permeabilidad les dije, investiguen qué es el eullón y qué es la frana, ¿cierto? Esa investigación. Eso me lo ponen en anexo. Para que vean que han hecho también la investigación. No lo mezclan con las preguntas con el cuestionario que se hizo de cada tema. Eso al inicio de clase dijimos que tenían que presentarme en una semana después de haber dado la pregunta. Pues me lo entregan por eso. Entonces, hoy es... Que sea fecha hasta el miércoles para que presenten todo. Yo recojo para que vaya calificando ya cada... Porque si no, no va a dar tiempo. Hasta el miércoles 8, ¿no, ingeniero? Sí, hasta el miércoles 8. Ya. Eso. Entonces continuamos. Ingeniero, yo lo hice todo en Word, ¿sirve, no? ¿O era escrito? No hay problema, y como vean, pero vean bien la presentación que me interesa. El cuestionario más que todo tiene dos finalidades. Uno, como un repaso general del tema que hemos llevado, las partes más principales. Véanlo, vamos, para hacer esa tarea van a tener que leerlo. Y aparte de eso, ¿qué más? Escriban bien. Cualquier persona, pues ya les digo, ¿no? La forma de presentar un trabajo siempre tiene que ser con todos los datos completos al inicio. ¿Qué cosa es la universidad, la facultad, el nombre del profesor, el nombre del alumno, el nombre de la materia, un grupo y, por supuesto, su número de registro y la fecha. Hay gente que no pone fecha porque no saben en qué grupo está. No ponen el grupo. A veces lo completo, los nombres tampoco no lo ponen ni siquiera completos. Pongan su nombre completo y su registro. Eso en cualquier trabajo siempre tiene que ir los datos principales, ¿no? que tienen que tener. Si hacer un trabajo, tiene que decir por qué trabajo se trata y quién lo hizo, quién es el nombre del representante, todo lo demás. Después ya viene las respuestas de cada pregunta que se hace. Ahí, por ejemplo, hay mucha gente que puede ampliar, no solamente sacar el texto. O si han investigado algo o les interesó, también pongan a ver, porque es ampliar la información básica que se da en clases. Eso es lo básico. Pero si quieren ampliar, mucho mejor. Pónganlo. Si hacen a mano también escriban bien, que sea letra legible y no me entreguen pues ¿sabes que hay gente que
ni siquiera tiene la gentileza de engramparlo. Agarran varias hojas, lo doblan en la esquina y lo entregan a uno. No se dan cuenta de la cantidad de alumnos que hay. Entonces son 69, que el otro grupo, por otro tanto, son 140 alumnos. Se mezcla el chavo, yo no voy a estar yo comparando la letra pues, uno con otro. Háganse bien específico. Ingeniero, ya que toca el tema de, ¿se lo presentamos al auxiliar en físico o por En clase? físico, Estaría bien. en físico me lo entrego. En físico. Por eso pongan bien en orden, bonito, ¿no? Todo lo que se ha hecho ya, todos los cuestionarios completos, como las preguntas de investigación, me lo ponen. Cada uno. Listo, ingeniero. Eso además les va a ayudar como un repaso general de todo. Ya. Ahora vamos a... Ya dice, un suelo determinado tiene una gravedad específica 267. Un frasco conteniendo 1000 centímetros cúbicos se llena de esta muestra en un estado más suelto. Después se llena en la forma más apretada posible, que es más compacta. Los pesos secos de estas dos muestras son 1550 gramos y 1700 gramos. El suelo natural tiene un valor conocido de la relación vacío igual a 0,61. ¿Qué pide? Determinar los límites de la relación de vacíos y las densidades relativas de un suelo natural. Vamos a tener densidades relativas. Entonces, tenemos un suelo natural, su relación de vacío es 0,61. Eso ya lo conoce. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La relación de vacíos mínimos es cuando está suelto. Perdón, cuando está compacto. Y la relación de vacíos máxima cuando el material está suelto. Porque el natural ya lo tenemos, que es 0,61. Entonces, aquí básicamente es calcular la relación de vacíos. Entonces, aquí con los datos que tenemos, ¿no es cierto? Vamos a calcular la densidad máxima, es igual al peso seco sobre el volumen de la masa. Fíjense, aquí tenemos, ¿no es cierto? El peso seco, 1700, es cuando está compacto, para un mismo volumen. Y menos peso para el mismo volumen, entonces ¿qué significa que está suelto? Esto está compacto. Entonces tenemos, para el compacto tenemos gamma de máxima igual a 1700 sobre el volumen de la masa, que es 1000, que es 1.70 gramos por centímetro cúbico. Ahora, el gamma de mínimo es cuando el material está suelto. Entonces ahí solamente pesa 1500, dividido entre 1000, nos da 1.55 gramos por centímetro cúbico. Ahora calculamos la relación de vacíos. Ahora, la relación de vacíos mínimo va a ser cuando el suelo está compacto. Entonces tenemos G sub S por gamma del agua sobre gamma de máximo. Menos 1, estamos sacando este. Ahora, aquí tenemos ¿se dan cuenta que estamos haciendo, cierto? G sub S igual a qué, a ver, G sub S. Eso es igual a gamma sub S sobre gamma del agua, ¿verdad? Entonces esta fórmula que viene a ser gamma sub S sobre gamma D. Entonces el gamma sub S que estoy haciendo en función de G sub S y gamma del agua. Por eso me da menos 1. Esa es la formulita que aplicamos de datos. Gamma sub S sobre gamma D menos 1. Esa es la relación de vacío. Estamos haciendo solamente que estamos poniendo en función de G sub S y gamma porque tenemos datos. 2.67 por 1, por 1.70 menos 1. Entonces va a ser 571. El mínimo. Y el máximo haciendo lo mismo, vamos a variar 2.67, que es constante por 1. Lo que varía es este. Gamma D mínimo. Menos 1 nos da 0.723. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es empezar esta fórmula. E máximo menos E mínimo sobre, perdón, E máximo menos E natural. E máximo menos E mínimo. La fórmula. Entonces emplazamos ahí con los valores que tenemos. El gamma, el E máximo
perdón, el E mínimo, el E máximo y el E natural, que es este. Estamos empezando acá. Este E natural, pues si te pongo, E natural. Nos da 0.743. Si quiero expresar en porcentaje, esto va a ser 74.3%. Esa es la densidad relativa, eso es lo que dice el problema. Eso es, ya. Aquí. ¿Tenemos tiempo o ya no tienen tiempo? Quedan 7 minutos, ingeniero. Bueno, este es bien fácil. Lo que tengo que calcular, a ver. O ya hemos hecho si no me recuerdo, una muestra representativa obtenida de un estrato de suelo pesa 26 kilogramos con un volumen de 13.8 litros. Esta muestra se extrae de un pequeño espécimen que pesa 80 gramos en estado húmedo, y 70 secado al horno. La densidad absoluta relativa de las partículas sólidas es 2.66. Se desea calcular humedad, peso seco de la muestra, peso del agua de toda la muestra, volumen de la parte sólida de toda la muestra, volumen de vacíos, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, peso volumétrico húmedo de la muestra, peso volumétrico de la muestra seca, o sea, el peso volumétrico seco. ¿No lo hemos hecho, no? No, ingeniero. Ya. Entonces, partimos de aquí. Es empezar fórmulas, se van a fijar. La humedad es igual al peso de la masa menos el peso seco sobre el peso seco. ¿Qué quiere decir aquí? De la muestra grande que había, nos sacamos un pedacito, hemos hecho humedad. Puede sacamos 80 gramos y 70 gramos. Una muestra grande, le sacamos un poquito para que hagamos la humedad representativa. Y después tenemos otro volumen más grande que pesa 26 kilos y tiene un volumen de 13.80 litros. Entonces, la humedad que hemos sacado vale para esa muestra, porque es de la misma muestra de lo que hemos hecho. Toma dos muestras, una muestra grande y una muestra chiquitita. Y entonces aquí tenemos la humedad, calculamos 14.28. Ahora con esto voy a involucrar ya la muestra grande. Por digo, estoy sacando de esta misma fórmula, estoy sacando el peso seco. Y me va a quedar peso húmedo dividido entre uno más la humedad, es el peso seco. Entonces, aquí voy a tomar 26.000 gramos, que es esto de aquí, en gramos. 1 más la humedad no calculo aquí, es 0.1428, que es esto de aquí. Y tengo 22.755.12 gramos de peso seco. Ahora, ¿el peso del agua cuánto va a ser? El peso húmedo menos el peso seco. El peso húmedo ya lo tengo como dato, 26.000. Esto de aquí, menos el peso seco, 22.755. Siendo operaciones tengo 3.244.88 gramos, que es el peso del agua. Pero también puedo decir lo siguiente. Gamma del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces, si gamma del agua es 1, ¿cuánto vale el volumen del agua? Igual a este peso, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser también igual, aquí tenemos el peso del agua, por ser gamma del agua igual a 1, entonces esto también es igual al volumen del agua, va a ser 3.244.88 centímetros cúbicos. Bueno, digamos, en la D dice, bueno, tenemos el GSUS 2.66 y estamos calculando y sacamos, despejamos esta fórmula y tenemos el peso seco 8.554.56 centímetros cúbicos. Bien, entonces el volumen de vacío, ¿cuál va a ser? Que aquí tengo el volumen de 13.80 litros, pero sin embargo, si lo pongo en centímetros cúbicos, tengo 13.800, menos volumen de los sólidos, que es igual a 8.554.56. Entonces, con eso calculamos. Con eso estamos calculando, perdón, Jesús es 2.66 por 1, entonces aplicando esta forma calculamos este volumen de los sólidos, 8.554.56. El volumen de vacío va a ser esta diferencia de 2.
13.800 menos 8.554.56. Tenemos volumen de vacíos igual a 5.245.44 centímetros cúbicos. Bueno, con todo eso calculamos ya el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Tenemos datos ya que nos saca los datos y nos da 0.603. La porosidad lo sacó en función de E sobre 1 más E. Ahora estoy expresando esto en por ciento, ¿me da? Entonces saquenlo por aquí tabulado, por favor. 0.613 entre 1 más 613 por 100. ¿Cuánto es eso? Ya, entonces la porosidad aquí es 38%. Entonces pongo porosidad igual al 38%. Ya. Después tenemos el grado de saturación. Humedad, porque eso es sobre E. Esto lo calculamos. Estaba expresado en decimales. 0.1428 por 2.66 dividido entre relación de vacíos. Tenemos el 61.96% de grado de saturación. Ahora le preguntaba aquí peso volumétrico húmedo de la muestra. ¿Qué es peso volumétrico húmedo? ¿Qué es? Gamma N. O también densidad húmeda, peso específico húmedo, peso volumétrico húmedo, peso unitario húmedo. Pero no es más que la relación del peso, del peso húmedo sobre un volumen aparente. ¿Por qué decimos aparente? Es volumen, esto involucra aire, agua y sólidos. Entonces tenemos este valor aquí. 1884.06. A ver, se refiere a su peso seco, dice la pregunta. Peso volumétrico de la muestra seca, ¿no? Entonces quiere decir peso volumétrico referido al peso seco, entonces gamma D. El gamma D tiene esto. Tenemos su M sobre 1 más número. Reemplazando valores tenemos 1.64 gramos por centímetro cúbico. Esa sería la densidad seca. El peso volumétrico seco. Bueno, con eso se termina el problema. Como ven, aquí es manejar fórmulas. Bien. Entonces, la próxima clase, por favor, nos toca el miércoles. Vayan presentando, como decía, sus trabajos de cuestionario. Bueno, quedamos acá, joven, entonces, la próxima clase. Listo, ingeniero. Gracias. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.